Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Vamos a continuar hoy con la clase de la muerte espiritual, la muerte del hombre. ¿Tienen todos libros? ¿Todos tienen libros? Sí, ¿Alguien mira, necesita un libro? libro número 2, sí. Libro número 2. Sí. Bueno, si ustedes recuerdan, estamos en la lección número 6, muerte espiritual. Nos enfocamos más que todo en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que nosotros estábamos, tiempo pasado, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahora, gracias al Señor, por la gracia del Señor y la voluntad y misericordia de Él, estamos vivos en Cristo. O sea, el Señor nos resucitó de esa muerte espiritual en la que nosotros estábamos. Por eso estábamos ciegos, ¿verdad? Aunque veíamos con estos ojitos, pero espiritualmente no podíamos ver ni entendíamos las cosas de Dios y vivíamos separados de Dios. Y dice la palabra que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Entonces hoy ya tratamos esos 3 versículos, si ustedes recuerdan, y hoy vamos a tratar un capítulo más adelante, 2 capítulos más adelante, en el capítulo 4 del mismo libro de la misma carta de Efesios, del 17 al 19, y vamos a seguir viendo ese mismo tema. Pero vamos a orar para poner esta corta clase, porque queremos dar más tiempo a la oración, en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por habernos reunido una vez más como tu iglesia, como tus hijos, para escuchar, Señor, de la fuente inagotable de vida que eres tú. Pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder, tu mano de misericordia sobre mi vida y que tu Santo Espíritu ministre los corazones, no solamente de ellos, sino también el mío, Señor. Lo rogamos, guíanos en el deseo de tu voluntad. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vaya allí a la página 47 del libro y vamos a buscar Efesios capítulo 4, la carta de Efesios capítulo 4. Y dice así, capítulo 4, versículos del 17 al 19. Dice la palabra del Señor así. Estamos hablando de la muerte espiritual y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Cuando se refiere a gentiles, ¿a qué se refiere? A los que son separados de los judíos, o sea, nosotros somos los gentiles. Pero espiritualmente, ¿qué? Eso culturalmente es así, pero espiritualmente, ¿a qué se refiere? Cuando la Biblia habla de los gentiles, Creyentes, ¿no? creyentes y no creyentes. Creyentes y no creyentes. Exacto, aquí está hablando de eso. Fíjate lo que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ajá. Entonces, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ven? Entonces, nos dice aquí en el libro, dice que en Efesios capítulo 4, del 17 al 19, se encuentra toda descripción importante de la muerte, perdón, toda no otra, descripción importante de la muerte espiritual que mora en el corazón de todo hombre antes de su conversión. Antes de su conversión. Dice que leamos el pasaje varias veces
hasta que esté familiarizado con su contenido. Después, explica el significado de cada una de las siguientes porciones. Entonces, vamos a concentrarnos en el versículo 17 y 18. Dice que los hombres caídos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entonces, ¿quién quiere compartir lo que puso ahí? ¿Qué significa que andan en la vanidad de su mente? Pablo, lo que yo veo aquí en este pasaje, dije gentiles porque recuerde que Pablo le está hablando a una iglesia gentil y no judía. Correcto. Por eso él dice en el texto, a los otros gentiles, porque él le está dando esa enseñanza a gentiles, o sea, a creyentes gentiles. Recuerde que Pablo se separó de los judíos, dijo, ahora me voy para los gentiles, porque los judíos no creyeron en él. Sí, pero él está hablando a los gentiles. A los gentiles, sí. Convertidos. Sí, convertido a una iglesia gentil, por eso que decía, sí. yo le dije gentiles no, porque él estaba hablando a los creyentes gentiles. Por eso que el texto dice, no anden como los otros, o sea, que son gentiles, no anden como aquellos que están fuera, que no conocen a Dios. Exacto, que son incrédulos. Ahí es donde yo voy a punto de lo que está diciendo Pablo en el texto, en el contexto que está diciendo Pablo. Le está diciendo, vosotros antes vivían en esa forma, ahora ustedes tienen la palabra de Dios, tienen el Espíritu Santo, tienen a Dios y saben cómo conducirse, cómo vivir. No vivan más en su vida como antes, como aquellos, donde Dios los sacó a ustedes. Pero ¿qué significa que andan en la vanidad de su mente? A ver quién también puede ayudar al hermano. Sí, la carne, su propia carne. Ajá. Ahora tenemos la mente de Cristo. Okay. Ya no tenemos no podemos seguir con la mente que teníamos antes, o sea, como ellos, que no tienen a Dios, no tienen a Cristo, que no andemos como esa vanidad de su mente, o sea... Pero ¿por qué tienen el entendimiento entenebrecido? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, dice, según la palabra, ¿por qué él lo tiene y usted no? Porque dice que son esclavos de Satanás, dice que ¿cómo se le dice? El príncipe de este siglo les cegó el entendimiento. Ellos no tienen a Dios en su corazón. Ajá. Ustedes sí tienen a Dios. Ustedes son creyentes. Sí. ¿Entienden? Pero bueno, sí, está bien. Pero ustedes saben que por causa de la caída, pues la caída ha afectado nuestra manera. Todo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de... Sí. Pero entonces, ahora tenemos la mente de Cristo, pastor. Ahora tenemos la mente de Cristo. Ya pensamos diferente. Correcto. Pero aquí se está refiriendo a ellos, que no andemos como ellos. Esa era nuestra manera pasada de vivir. Bueno, y aplicado ahora. Bueno, nosotros no podemos seguir pensando como gentil. Lo que pasa es que la palabra gentil se usaba en ese entonces. Ahora somos todos. No podemos pensar como piensa el mundo. Vamos a poner la palabra mundo hoy. O incrédulos, porque hay traducciones que... Me gusta más el mundo, ¿por qué? Porque el mundo tiene ya sus pensamientos alejados de Dios, tan arraigados que un creyente los ve. Entonces no podemos seguir pensando como el mundo piensa, sino tenemos la mente de Cristo como Cristo piensa. Son contextos iguales como creyentes, pero diferentes. Exacto. ¿Sí? ¿Qué piensa el hermano Jair? No, precisamente pensaba cuando hablaba de la caída por lo general antes de nosotros creer, creo que se refiere precisamente a eso, a que vivíamos con una dirección errónea y dando rienda suelta a los deseos de nuestra carne. Correcto. Por más inteligente que sea una persona, ¿verdad? Su mente puede tener... Por eso tú puedes hablar con personas que son muy inteligentes y muy estudiadas, pero tú le explicas las cosas de Dios y no la entiende hasta que Dios, el Espíritu Santo, hace una obra previa en la persona. Mucha gente se confunde y dice, pero cuando yo... Y eso yo lo escuché hace poco, que dice, una persona dio su testimonio y habló de su experiencia con el Señor, ¿no? Cómo Dios
pero él dijo una expresión, ¿verdad? Que yo de verdad antes también la decía, cuando yo acepté a Cristo. Y a veces lo decimos, ¿verdad? Pero suena como que cuando tú aceptaste, fuiste tú el que tomaste la decisión. O sea, que tú puedes decir sí o no. ¿Ves? Suena... Y a veces, a veces en la persona no hay orgullo, a veces sí. Pero suena así, ¿ves? Pero no, es cuando el Señor me salvó. O me llamó. Me llamó, me salvó, me rescató. Porque es realmente lo que sucede. El Señor no. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, predicamos, nosotros estamos seguros de que el Señor va a salvar, porque Él es el que salva. Claro, no nosotros. Pero si tú predicas, tú dices, no, pero ¿para qué predicar si Nosotros nadie, no podemos a saber. ver si alguien se salva? No, nosotros predicamos y enseñamos, seguros de que el Señor va a llamar a su pueblo, a los que Él ya ha escogido para esta salvación tan grande. El Evangelio tiene dos connotaciones. A unos endurece y a los otros los salva. Los salva, exacto. O te endurece Sí, o te salva. sí. Y fíjate que hablando de eso, esta mañana estaba hablando con un hermano y estaba hablando de a veces tú vas a un hermano y ustedes también tienen esa responsabilidad, no solamente yo como pastor, ¿verdad? Ustedes como miembros de la iglesia, ven a otro miembro que anda desordenadamente y usted tiene la autoridad del Señor de ir y llamar a ese hermano en amor y decirle, mi hermano, no te he visto mucho por la iglesia, hermano, ¿qué te está pasando? O te vi haciendo esto, te vi haciendo lo otro, entre los dos, ¿verdad? Amonestar a ese hermano. Como es hermano, va a decir, hermano, no me había dado cuenta de eso, perdóname, lo que sea, ayúdame a orar. ¿Entiendes? Se somete. Cuando es cristiano, se somete a la palabra del Señor. Pero cuando no es hermano, se enoja y se va. ¿Ves? Eso es lo que sucede. Entonces, cuando es un hermano, se enoja. Eso quiere decir que Dios está, o sea, se enoja, pero se queda, se somete a la palabra de Dios, porque Estaban con nosotros, pero te no eran incomoda. nosotros, dice Pablo. Exacto, te incomoda, tú te incomodas, ¿ves? Tú te incomodas, pero de todas maneras te sometes, Te porque trae dice, convicción, te es la trae algo. palabra, es la palabra, es la verdad. Entonces, ok, hermanos, vamos a leer la nota. Dice, la mente de los muertos espirituales puede ser capaz, en la página 48, de lograr grandes obras en la ciencia, arquitectura y literatura. Sin embargo, los perdí, perdón, me fui muy adelante. Vuelvo otra vez a la Los nota. hombres caídos andan en la vanidad de su mente, teniendo No, eso. no, la página 48 donde dice nota. La mente de los muertos espirituales, Exacto, la mente de los muertos espirituales ajenos de la vida de Dios. puede ser capaz de lograr grandes obras de la ciencia, arquitectura y la literatura. Sin embargo, con respecto a Dios, está vacía de verdad y llena de toda clase de vanidades, herejías e inconsistencias lógicas. Cuando los hombres caídos buscan ser espirituales o religiosos, los resultados son catastróficos o incluso absurdos. Eso es lo que pasa. Hay personas que son religiosas, pero no están todavía, no han sido llamados, no son salvos todavía. Y entonces son religiosos, van de repente a la iglesia siempre, inclusive a cualquier iglesia puede ser eso, que tenga una persona religiosa. Lo que quería decir, eso se ve mucho en este país. Ahora vienen días festivos, todo el mundo es religioso Uh-huh. en su concepto de lo que es religión, porque mezclan. De hecho, no saben ni a veces ni por qué están haciendo las fiestas que hacen, porque dicen, por ejemplo, lo que se hace aquí, ¿cómo es? O el Thanksgiving, La Santa Cena esa, ¿cómo es? la Semana Santa, Semana Santa, o no, la otra que se reúne la familia. Y Thanksgiving, y tú le preguntas, ¿pero la por qué acción ustedes de lo hacen? gracia. Y ellos no saben ni el concepto bíblico como tal. Bíblico no, sino Ellos una como que, tradición. no, lo menos que te mencionan es a Cristo, lo menos que te mencionan. Ahora, en los cristianos es un momento aún para testificar y aprovechar Claro, ese momento. claro. Ese momento que la gente dice, bueno, yo voy a testificar de ese Dios que... Y Pablo lo hacía así, me gusta Pablo, porque Pablo cuando entró al Areópago, esa gente creían ahí de todo tipo de dioses. Sin embargo, Pablo estaba ahí. Y él le dijo, bueno, al Dios no conocido que ustedes adoran, es el Dios que yo le voy a predicar. Y Pablo le predicó a Dios, a esa persona que estaban buscando todo tipo de dioses.
Fíjate que le dice, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, y tenían un altar que decía, al Dios no conocido. Ujú. Bueno, ese Dios es el que yo conozco. Y te lo voy a poner. Y le ¿Ves cómo el predicó cristiano puede buscar los momentos los puntos y para llegar a para sí, llegar a eso, el evangelio. a Amén. evangelizar? Sí. Amén. Entonces, el punto B dice, ¿ustedes tienen libro, hermano? Pensaba que no tenía libro. Ok, ok. No, porque tengo uno aquí extra. Ok. Dice, ajenos a la vida de Dios, el versículo 18. Vamos a leer 1 Corintios 2:14. ¿Qué dice? Alguien que me lo lea, por favor. 2:14 2:14. dice, pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Correcto. ¿Ve? Por eso a veces tú vas a una persona, yo hace años, cuando recién el Señor me salvó a mí me gustó mucho, mucho cuando leí Romanos el capítulo 8. Me encantaba el capítulo 8. Y yo me sentaba con esa persona, y una persona mayor que yo era un muchacho de 20 y algo de años, y yo decía, pero ese fuego, ¿verdad? Por explicarle la palabra del Señor y hablarle de la palabra del Señor, y yo decía, pero ¿por qué no me entiende? Yo no entendía en ese momento por qué. Pero ahora yo entiendo, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ves? Como dice Pablo en ese Romanos 8, Uh-huh. verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, En las cosas del Espíritu. Exactamente. Entonces yo no entendía, pero ya después esa persona, con los años, el Señor le salvó. Yo pienso que se fue con el Señor. Y gloria a Dios por eso. Pero al principio no. Por eso yo digo, el milagro más grande que hay es cuando el Señor salva a alguien. Cuando ustedes vean que el Señor salva a alguien aquí en la iglesia, eso es lo más grande. imagínense que la Oye, expresión es muerto a vida. muerto a vida. Muerto no Va a está estar muerto. con nosotros El en muerto la no es que nos presencia del levante. Señor. Usted es un muerto y se levanta de compadre. No, ese está muerto ahí y nada. Hermano, Estábamos nosotros espiritualmente. así estábamos. ¿Usted ha pensado que nosotros estamos viviendo ya la vida eterna? Un pedacito de la vida. Un pedacito de la vida Estamos eterna, disfrutando claro. de cosas. Pero que ya estamos, Ya estamos. o sea, ya estamos dentro de ese plan. Y nadie nos va a poder arrebatar de ese plan divino, de las manos del Señor. Eso es algo, Gozo, claro, eso tú caminas con tranquilidad, paz y seguridad. a pesar de todas las cosas que tiene este mundo y todo lo que nosotros enfrentamos. Correcto, correcto. Bueno, seguimos aquí. Dice el punto C, por ignorancia, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La dureza del corazón del hombre incrédulo es autoimpuesta por él mismo. O sea, la persona misma, y esto es importante, hermano, que nosotros lo sepamos. Él no quiere conocer a Dios ni nada de lo que tenga que ver con el Dios verdadero o verdaderamente con Él. No lo dice ahí, eso fue una nota que yo puse, esa última que leí. Porque a veces nosotros pudiéramos pensar en esto, y esto tiene que ver con la clase, pero quiero abundar un poquito más en este punto. Nosotros sabemos que el Señor nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Sin embargo, si Dios, de la masa de la humanidad, ¿verdad? Podemos ver claramente en la palabra de que Él escogió un grupo. ¿Por qué? Porque Él es soberano y Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere. ¿Por qué entonces la otra parte de esa masa de la humanidad es culpable de pecado? ¿Por qué? Porque él quiere que se humille. ¿Cómo es la justicia? Ah, ve.
Si el Señor dice la palabra claramente, que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijos, ¿verdad? Y de hecho lo somos. Si Él, de la masa de la humanidad, Una misma masa. de una misma Hizo masa, vasos para honra y vasos para deshonra. hizo vasos para honra y otros para deshonra, ¿por qué entonces inculpa de pecado, como dice la palabra? ¿Por qué el hombre es responsable de lo que hace? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Primero voy a responder la Corto, global. hermano, corto, por favor. No vaya al Antiguo Testamento. La global. Y es la que me gusta a mí, por gracia. Porque nosotros estábamos en esa misma masa. Exacto. Simplemente lo hizo Porque quiso hacerlo, porque quiso hacerlo. más nada. Porque Jair iba a decir. nosotros no tenemos mérito ninguno. Entonces yo doy gracia. Eso para mí es gracia. La gracia de Dios, La gracia de que es un favor inmerecido. Porque yo Va. merecía el infierno, yo merezco estar en ese lado de allá, porque yo soy malo, soy un pecador, yo aborrecía a Dios, no lo quería para nada, pero Él me llamó con lazos de Porque entonces, quiso. es gracia porque quiso. Entonces, Ujú. y de hecho ahora veo que es justo lo que está haciendo, lo que va a hacer el día de juicio con la masa de deshonra. Y yo por gracia, bueno Señor, gracias, pero lo veo justo, porque deshonramos a Dios, no Sí, lo pero- amamos. De Ajá, libre gracia yo lo hacía. exacto. Entonces, Y hermano, gracias. Sí, apoyando un poco lo que dice el hermano Vicente, dice la palabra que Él nos amó antes de la fundación del mundo. Y eso es algo que nosotros no entendemos. Y vamos al punto de cómo conciliamos la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Porque el Señor Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados. Y está hablando y está hablando de descanso espiritual. Es una invitación a todo el mundo. Tú verás si aceptas o no. Pero no todo. Ahora, es una invitación a todo el mundo. Tú verás si la aceptas o no. Y ahí se crea una tensión con la responsabilidad del hombre, porque por otra parte sabemos que el que elige es el Señor desde antes de la fundación del mundo. Y ese texto que cita el hermano Vicente, que está en Romanos, que Pablo lo que está diciendo es, ¿quiénes somos nosotros para pecar contra el Señor y decirle qué hacer con Romanos 9, nosotros que somos, ahí que empieza a somos- hablar. que somos ese barro? Sí, Si tú te pones a pensar, un barro no habla, no tiene la capacidad de hablar y de reclamar. Entonces, básicamente lo que él está diciendo es, no tiene nada que decirle al alfarero sobre si él elija a uno o a otro no. correcto. Y el ser humano es responsable de lo malo que hace. O sea, ni el mejor teólogo de este mundo te puede responder esa pregunta. Yo esta semana Nadie. Sin embargo, Sí, el hombre es es responsable de lo que de hace. todo. De todo. exactamente. La Exacto. gente no se va a Aún condenar. el cristiano Aún el cristiano es responsable. es salvo, pero la palabra nos dice que también nosotros vamos a dar cuenta. Fíjese así, que para nosotros poder ser salvados, no solo Cristo cumplió en el desierto lo que Adán no cumplió, porque mucha gente a veces que conocen Biblia, que dicen, no, pero la culpa de Adán fue sobre mí, y yo no. Fue sobre ti porque él es el precursor de toda la humanidad, o sea, por generación ordinaria, Dios lo permitió así. Tú viniste eso, pero el Hijo de Dios murió en una cruz ahora por tu pecado actual. Entonces, tú eres culpable. ¿Te quieres arrepentir? No te quieres arrepentir. Tú quieres seguir viviendo la vida, pero ya Él pagó por tu pecado. Ve a Él. Yo eso lo digo a veces a la gente, le digo, no, ya Cristo eso lo cumplió en el desierto. Lo de Adán, Cristo lo resolvió en el desierto, porque dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Sin embargo, no cayó. Él pasó la prueba que Adán no pasó. Pero entonces tuvo que ir a la cruz. ¿Por quién? Con nosotros. Con nosotros. Para poder entonces Sacrificio. nosotros ser salvados, porque teníamos culpa todavía. Ujú. Él tuvo que ir a la cruz. Porque la gente se te dice, no, la culpa de Adán, ¿por qué Dios me va a condenar a mí por la culpa de Adán? Le digo, no. La culpa tuya ya fue saldada en la tentación del desierto. Igualito que Adán. Ujú. Él la pagó. Pero ahora, ¿y los pecados tuyos que tú sigues pecando? ¿Cómo se resuelven? No, tienes que ir a Él.
Tienes que ir a la cruz. Es la única Es la salida. única salida. Así es, mi hermano. Ahora, yo tampoco creo que en el infierno la gente se lamente porque Dios no lo escogió. En el infierno la gente se va a lamentar porque no creí. Yo no creo que en el infierno la gente esté, ¿por qué no me escogiste? Sí. En el infierno la gente Sí. Fíjate, ese ser humano es malo, nosotros, que aún en el infierno y aún cuando Él venga, dice que le dirán, dice que se esconderán en las peñas y dirán, yo no quiero verte. Y aún en ese momento se van a juzgar a Dios. Ujú. Es increíble, dice, y habrán gente que van a juzgar a Dios en ese momento. Y le van a decir, no, yo no quiero ni verte, yo no quiero ni... Se esconderán en las peñas, se venderán por ti. Mm. Increíble, porque el hombre muerto en delito y pecado es muerto, no puede, no hay ningún bien a favor de Dios, o de buscar a Dios, siempre va a ser para mal. Ujú. Sí, Fíjate, muy bien. ¿en qué Esa es una pregunta difícil, pero la contestaron. Sí, hermano. Ahora mismo usted dice que el teólogo más grande no puede contestarla. Pero nosotros como iglesia estamos hablando de los que son salvos y los que no son salvos. Ujú. Pero entonces, ¿qué parte tocamos nosotros con esas personas que no son salvas? Si nosotros somos los que le llevamos la palabra del Señor para que ellos se arrepientan Ujú. Instrumentos de Dios. y se humillen. Instrumentos. Más Pues nada. por eso, o sea, entonces no se puede decir que Dios está esperando que ellos se humillen ante su presencia para ser salvos. Mira, nosotros somos los instrumentos que Dios usa. El trabajo de nosotros es predicar y Ujú. orar. Nosotros no sabemos a quién Dios ha escogido. No lo sabemos. El trabajo de nosotros, como digo, es predicar. Cuando yo predico como si todo el mundo se fuera a salvar. Y yo oro por todo el mundo como si todo el Exacto. mundo se fuera a salvar. Pero yo sé que el Señor es el que va a salvar a los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no sabemos a quién. Ujú. No lo sabemos. Si yo pienso, este se va a salvar, es una herejía. No, Ya no. yo me estoy saliendo. ¿Ve? Yo estoy esperando que la gente, porque yo no lo sé. Inclusive yo tengo familiares que yo quisiera y les he predicado el evangelio por años y no son salvos. Y son personas hasta más inteligentes que yo. Por eso el momento Y sin de, embargo, si Dios no obra, no puede pasar nada. el momento de cuándo va a ser, eso nosotros no lo sabemos. Pero sí nosotros como instrumento estamos llevando la palabra del Señor para que esas personas tengan arrepentimiento genuino. Correcto. Eso sí. No, y aún, hermano, aún llevándole esa palabra, no puede tener arrepentimiento. Y puede endurecer No, su no, es que corazón, no, eso no es de la noche a la mañana. ¿entiendes? Por ejemplo, ¿cuántos padres cristianos oraron por sus hijos que en vida no vieron que fueron salvos? Para ellos partieron para el Señor, pero siempre que lo vamos a ver ahí porque trajeron fruto después. Es cuando el Señor El quiere. Señor llama, dice, como Puede dice, ser rápido entiendo o como eso. puede ser mira, o como puede ser ejemplo, nunca. En la Biblia vemos que Lidia estaba escuchando. Había un grupo que estaba predicando el Evangelio. Marco dice que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que entendiera. Los demás no entendieron, entendió Lidia. En el aeropago que lo cité ahorita con Pablo, dice que Damaris y dos más fueron. El aeropago era un lugar donde era como un teatro y ellos se ponían ahí llenos de gente. Y nada más que creyeron como 2 o 3 nada más. Damaris, otra llamada Lidia y otro ahí también. Y creyeron nada más que eso, nada más. Es que la función de nosotros como iglesia es esa, ir y hacer discípulos. Ajá. Ajá. Llevar Exacto. el evangelio, ya. No se nos dice, tú Exacto. vas a predicar a ese y a que tú le prediques se va a convertir. No, no te dice eso. No. Te dice, Claro. predica la palabra. Quiero que ustedes claro, o sea, no estoy diciendo que los vamos a salvar, Claro. pero Dios en su misericordia está esperando que esa persona, o sea, tenga un encuentro con Él. Claro, Pero no depende de él o de ella. claro. Depende de Que Dios. tenga misericordia. Ni de nosotros. Por eso, No, de nosotros no. Bueno, de nosotros sí que le llevemos el evangelio. Sí. Sí. Exacto. Sí, de nosotros sí. Sí, sí, sí. A ver, nuestra responsabilidad es decir como Pablo, la sangre de ellos, estoy limpia de la sangre de ellos. Pablo se lo dijo a muchos judíos. Le dijo, mira, yo estoy excepto de la sangre de ustedes, estoy limpio de su sangre.
Pablo era duro, Pablo decía, ustedes van para el infierno, su sangre va a correr, pero yo soy limpio porque le he llevado el evangelio a ustedes, me voy para los gentiles. Pablo va a catar, ustedes no van a creer, entonces yo voy para los gentiles. Sí. Que predicaba. Y aquí se me vino a la mente el texto de Primera de Timoteo que dice que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la voluntad de Dios que dice, yo quiero que todos son salvos. Y lo que dice desde el 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, sin excluir a ninguno. Nosotros, eso es un tema que a mí realmente me ha costado lidiar bastante sobre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Pero no es algo en que nosotros tengamos, no es algo que nosotros ni podamos entender ni debamos entenderlo. Pero está en la Biblia. Pero como dice y el hay pastor, que nosotros debemos predicar como si todo el mundo fuera a ser salvo. Con esa convicción Con esa de que el convicción. Señor lo va a salvar. Esa Mira, es nuestra yo responsabilidad. tengo un pastor, Eddie, cuando él se para el enfoque, él siempre, porque eso se lo enseñó a Rocha le dijo, yo cuando predico a mi iglesia, y está todo el mundo, yo predico como que todos son salvos. Para mí todos son salvos. Dice Pablo, pensar lo bueno. Y él dice, aún esa persona que viene hoy, mañana no viene, yo tengo que creer que va a ser salvo en mi corazón. Claro. Yo no estoy para juzgar a aquel no, a aquel sí, no. Yo tengo que tener mi convicción de que el Señor está predicando para que ellos sean salvos. Y es lo que te digo, ¿cuántos pastores han partido que sus miembros que se detuvieron y después son cristianos? Pero por eso es que somos instrumentos para esa misma posición, o sea, para que no crea, a través de nosotros, pues mira, le llevamos la palabra. Ahí y está. la persona puede tener, ahí está. Puede poner su corazón, no sé, en algún pensamiento que lo lleve a buscar del Señor. Sí. O sea, correcto, nosotros sembramos la semilla, es como la tierra. Tú siembras la semilla y tú la riegas, pero el Señor la va a hacer crecer a su tiempo. Pero el trabajo tuyo es que tú seas el sembrador. Nosotros mismos a veces, Dios quiera que veamos a nuestros hijos en la fe estando en vida. Pero ¿cuántos de los mismos pastores, sus hijos nunca lo vieron y sin embargo lo van a ver? Porque después vinieron al arrepentimiento y fe, vinieron y son pastores hoy. Sí. Es así, es que Dios es, la grandiosidad de Dios es grande. Como también se pueden perder. Como también se pueden perder. Porque el Nunca evangelio sabe. tiene dos cosas. El evangelio o te convierte o te endurece. Hay personas que resisten y familias que son cristianas y tienen hermanos cristianos y resisten y te dejan y te abandonan. El evangelio hizo eso. Sí, amén. Hermanos, vamos a ver, estamos en la nota, vamos a leer esta última nota y aquí nos vamos a quedar para poder orar. Dice la nota, es importante entender, estoy en la página 48. Es importante, esa es una pregunta y un tema bien extenso. Sí, pero de vez en cuando hay que traerlo porque, como dice el hermano, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son dos cosas, pero es así, porque la palabra del Señor nos lo revela así. Dice, es importante entender en la nota que el hombre no es una víctima separada de Dios por alguna ignorancia inevitable de la que no puede hacer nada al respecto. La ignorancia del hombre es autoimpuesta, o sea, él mismo se la autoimpuesta. Él es hostil hacia Dios y no quiere conocerlo a Él o su voluntad. El hombre es ignorante de las cosas espirituales porque cierra sus ojos y se niega a ver a Dios, cubriendo sus oídos y negándose a escuchar a Dios. Ya vieron el versículo 18 que dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Yo tengo aquí Romanos, verso 1, capítulo 21, y habla de eso. Mira lo que dice Romanos. Yo creo Pues que eso habiendo está... conocido a Dios, ellos conocen a Dios.
el mundo entero, todos los seres humanos. Sí. Y mira Por cómo la dice, revelación la natural. revelación natural te dice que hay un Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, pero aparte tienen la ley moral de Dios en sus corazones. Escrita. Somos imagen de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia a mí me gusta la palabra deseo, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Su Sí. mente fue entenebrecida. Ellos dijeron, no me interesa, Ujú. no existe Dios, no hay Dios. Y son culpables Y por son eso, culpables por rechazar al Hijo de Dios. Rechazaron. Entonces ¿Eh? Dios dijo, ah, sí, está bien, yo te dejo. Dios Ujú. los puede consumir ahora mismo. Sin embargo, Dios los deja. Dice, a la mente reprobada que tiene. Y es Correcto. todas las barbaridades que vemos en el mundo hoy. Todo Ujú. esto de homosexualismo, de cambio de género, de cuestiones. De hecho, el hombre, mientras más alejado se ha puesto de Dios, más corrupción hay. Porque Correcto. en los años 1800, 1700 no era así. Se glorificaba a Dios, las familias buscaban de Dios y la sociedad era una sociedad con patrones morales conforme a la palabra. Ujú. Sí, era muy diferente. Era muy diferente. Entonces, dice, como ellos no tuvieron probarle en cuenta a Dios, o sea, no tuvieron en cuenta a Dios. Es como al niño que tú le enseñas de chiquitico que Dios existe, que una pipo le enseña devocional, todo. Y cuando crece te dice, no, papá, ya, eso te lo dejo a ti. No tiene en cuenta toda la Sí. enseñanza. ¿Ves? Así es, mis hermanos, pues vamos a orar en esta noche. Damos gracias vamos a continuar la clase, esta misma clase número 6, el miércoles que viene. Marquen, por favor, en sus libros donde quedamos, la página 49, ¿verdad? Yo no traigo aquí un lapicito para ¿Es marcar. página 10, pastor? Página 40, 11, ¿no? no, 49. 49. 48 leímos la nota, quedamos en la 49. Y de ahí a ver si el Señor Sí, permite. pero de capítulo 6. Del capítulo 6. Ah, es lo que decía, capítulo 6. Capítulo 6. 49 a estudio, ¿no? Ajá, 49. Ahí en la B, la primerita ahí, que es el versículo 19 de ese mismo Efesios capítulo 4. Bueno, buenas noches.